Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo dicen que les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Arma Cabezas. Hoy hablamos de autismo. Claro que sí. Ese es el lema, ¿no? Hablemos de autismo. ¿De qué se trata cuando hablamos de autismo? ¿Cuánto sabemos de esta condición? Que no es una enfermedad, que es una condición. Que sabemos ahora también que hay diagnósticos en niños, en niñas, pero también en adultos, que muchas veces esos diagnósticos llegan tarde, con algunas preguntas que queremos hacernos. ¿Hay una epidemia de diagnósticos efectivamente empezó a evolucionar la manera de mirar nuestros cerebros, o nuestros cerebros también están evolucionando a unas formas antes desconocidas? Un montón de preguntas para hacer a esta mesa espectacular que acompaña el Armacabezas del día de hoy. Saludo de izquierda a derecha a Magalí Prado, es psicopedagoga, directora de Camino Inclusivo, que es una comunidad que trabaja especialmente con niños, con niñas, adolescentes y jóvenes neurodivergentes. Hola Magalí, ¿cómo va? Bienvenida. Hola, ¿cómo están a todos? Muy buenos días. Gracias por tenernos en cuenta para poder hablar de autismo, para poder seguir difundiendo información importante y poder seguir ayudando a mejorar calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Al lado de Magalí está Yoru Joker. La historia de Yoru es impresionante. Ella es autista, es mamá de 2 niños con autismo y autora de un espacio de divulgación fantástico respecto de este tema. @Crónicas Autistas, así la encuentran, es estudiante avanzada, además de psicopedagogía, diplomada en discapacidad, sobre todo específicamente en autismo. ¿Cómo vamos? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por sumarme a este espacio y bueno, muy contenta de estar acá para seguir hablando de autismo y de lo amplio que es el espectro. Paulo Morales es periodista, es presidente de la Asociación Civil Te Activa, es coordinador de la Semana Azul. Hola Paulo, ¿cómo vamos? Bienvenido. Hola Sofía, muchas gracias y con mucho placer de estar acá. Bueno, igualmente. A ver, yo tiro esta primera pregunta y la agarra que la agarra, pero en principio empezó esto de, ay, ahora a todos le dicen que son autistas, ¿no? De golpe, cualquier problemita con un nene, con una nena, te mandan a evaluarlo y te dicen que es autista. ¿Esto es así o no? ¿Qué está pasando con los diagnósticos? Me parece que fundamentalmente tiene que ver con que hoy en día hay mucha más difusión de información. Entonces eso permite que podamos detectar, ¿no?, en etapas tempranas. Entonces, de repente aparece esto que muchas veces escuchamos en familias, en profesionales, ¿no?, en médicos, pediatras. Esto que vos mencionabas, todos los diagnósticos son de autismo, y me parece que es positivo en algún punto eso, porque nos permite una detección más temprana que sabemos que con un acompañamiento profesional permite un pronóstico mucho mejor. Entonces, en algún punto esta famosa epidemia, ¿no?, surge de esto, de que hoy en día hay como mucha información, muchos profesionales trabajando, difundiendo. Yoru con un trabajo enorme promoviendo eso, impulsar información y que hace que obviamente concluyamos esto. ¿Coinciden? Por supuesto. El autismo para nosotros en Te Activa y los que lo trabajamos, entendemos que hay muchas visiones sobre el autismo, porque el autismo es tan complejo que lo primero que debemos hacer los que estamos de alguna manera adentro es entendernos entre nosotros y aprender a convivir nosotros las distintas visiones que hay. Porque por un lado venía de una enfermedad, por eso está diagnosticado y hasta en algún punto hay algún autismo que está generado por algunas cuestiones del cuerpo. Hay una relación entre el cerebro y el intestino muy, muy ligada. Entonces, hasta ahí no es una enfermedad. La condición, hasta ahí es una condición. Nosotros creemos en Te Activa que el autismo, si lo ponemos demasiado arriba, lo vamos a volver un problema. Y para nosotros el autismo no es el problema. Así como hace 50 años veníamos a este estudio de grabación y venía una persona con una discapacidad motriz en silla de ruedas, no iba a poder ingresar. Entonces, el problema era la persona hace 50 años. La veías como un problema, no podía ingresar. Pero hoy en día todos los edificios tienen un montón de adaptaciones para que veamos que la persona no era el problema eran los edificios. El entorno. El entorno. Entonces, en el autismo y la salud mental es mucho más complicado porque es más difícil de ver y cada persona tiene su propio autismo, por llamarlo de una manera. Entonces, para nosotros hoy es un tema más del entorno y entonces a nosotros nos gusta llamarle que es un fenómeno social complejo.
porque estamos todos metidos ahí, con o sin diagnóstico. ¿Cuándo te diagnosticaron, Yoru? Bueno, a mí me diagnostican, primero tuve, una etapa bastante difícil en mi adultez joven, a partir de los 19 años en adelante, en vez de seguir avanzando y evolucionando como se espera de un adulto joven, yo me iba cayendo a pedazos, como resumo un poco. Hice muchos años de terapia, de psicoanálisis, y no mejoraba. Estuve con medicación en primero por algo que me decían que era ansiedad generalizada. Y alrededor de los 25 años, el tiempo seguía pasando, obviamente. Yo, por más que hacía terapia, no mejoraba. Por más que estaba con medicación, no mejoraba. Y me sugieren, cambiar de psiquiatra. Y ahí en la primera consulta me habla del tema del autismo. Me dice, es algo que antes se llamaba Asperger, ahora sería un autismo de grado 1 o leve, como lo quieras llamar. O sea, hago un punto ahí porque por ahí hablamos de cosas que tal vez ustedes conocen muy bien, pero digo, para que en casa se entienda. Lo que antes conocíamos como Asperger, hoy sería un autismo grado 1. Claro. Sería como una persona autista que tiene muy buenas capacidades en algunas cosas y desafíos en otras, claro, ¿verdad? Es que ahí hay que entender que era el Asperger. Claro. El Asperger, el doctor Asperger, y junto a equipos que había mujeres también trabajaron eso, detectaron que había algunas personas que tenían 3 o 4 características en común y eran muy definidas esas características. Una era intereses restringidos y la otra era conductas repetitivas. ¿Qué es un interés restringido? Es cuando a vos te interesan muy pocas cosas y no tenés, te cuesta mucho aceptar que la vida no es solamente 2 o 3 cosas. Entonces tenés como intereses restringidos en 1 o 2 cosas y vas siempre ahí, toda tu vida. Como que, por ejemplo, no sé, un niño de los dinosaurios podría ser. Los dinosaurios, los autos, no sé, Yoru, tus las hijos, matemáticas. los autos. Yo veo cada vez más hoy los niños yo, por con ejemplo, autismo. tengo el interés con todo lo asiático. Estudié coreano. Mi esposo es asiático. Y vos claro, lo llegué a la máxima. Pero el nivel de... Te fue bien. Me gusta el anime desde que tengo uso de razón, los videojuegos, o sea... El nivel de interés restringido lo llevó hasta que se casó con un asiático. Me vuelvo loca. Sí, eso. Eso. Entonces, es que sí. ¿Y vos eso lo tenías desde antes de tu diagnóstico? Desde siempre. Y cuando te diagnosticaron ahí dijiste, Tiene mira, sentido. Entendí. También, porque sobre todo, por ejemplo, cuando yo estudiaba coreano, para mí tenía una lógica y yo lo hablaba con mis compañeros y me decían, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Y yo en mi mente, ese sistema de que tienen ellos, el hangul, su alfabeto, tiene un sentido. Y es muy impresionante. Sí, yo cuando lo cuento también es como que me da cosa, ¿no? Pero bueno. Entonces, el interés restringido, las conductas repetitivas, o sea que son personas que están como siempre haciendo lo mismo o tendiendo hacia lo mismo, y obviamente una combinación de cosas. Yo no soy profesional, soy solo un periodista y un papá de un chico con autismo, y la otra es una baja capacidad de sociabilización, que está todo interconectado, esas 3 características. La comunicación. Entonces detectaron eso. Pero en general, como eran personas que se enfocaban mucho en algunas cosas, tenían como un desarrollo espectacular en esos enfoques. No es que eran más inteligentes, simplemente se enfocaban en cosas y los sobredesarrollaban. El autismo, digamos, vino después como una evolución de ese diagnóstico y se empezaron a meter otras características, porque también empezaron a aparecer nuevos desafíos que tienen que ver con cuestiones de tecnología, que tienen que ver con alimentación, con un montón de cosas, y que es una cuestión casi te diría genética. Entonces ese Asperger evolucionó hacia el autismo. Entonces hoy hay muchos que están queriendo volver a diagnosticar el Asperger, que se abandonó, es un diagnóstico abandonado. Sí, hace más de 10 años ya que no se diagnostica. Claro, para no meter a todos en una misma bolsa, porque realmente cuando empezás a conocer el autismo, y acá creo que todos los vamos conociendo y estamos aprendiendo todos los días de cosas nuevas, te das cuenta, esta persona, ¿es correcto que esté en el mismo espectro que esta otra? Bueno, por eso se dice que es un espectro, ¿no? Sí, pero cada vez más grande, en cualquier momento entramos todos. Entiendo. Ahora... sí, claro, cada vez más amplio, que me parece que yo busco mucho siempre poner hincapié en el nivel de apoyos que requiere la persona. Exacto. Entonces me parece que ahí... O sea, más que del nivel de autismo, el nivel de apoyos que necesita. Sí, se habla de necesidad de apoyo 1, 2 y 3, en vez de leve, moderado, severo. Que en algún punto eso también lo saca de esta condición que aparece siempre en un debate y en ese punto lo que me parece más interesante es no resumir todo de cómo lo llamamos, sino cómo apoyamos.
No creo que ahí uno hace la diferencia y lo puede pensar. Porque, bueno, mayormente las familias traen, ¿no? Bueno, cuando llegan en la etapa que reciben el diagnóstico como con mucho fantasma, ¿no? De, bueno, ¿qué es? Mi hijo nunca va a socializar, mi hijo nunca va a tener amigos, no va a aprender. Y en algún punto me parece que lo importante, ¿no? El sentido que tenemos que encontrar nosotros en cómo acompañar eso, es dar información y esto. Bueno, con apoyos tu hijo puede, porque se puede ver eso. Vamos ahí a ese principio entonces. Nos está viendo una mamá, un papá, una abuela, un abuelo que está viendo que hay un niño o una niña con ciertas características que por ahí le llaman la atención. Sobre todo las mamás, ¿no? Que en general somos las que tenemos medio como esas luces de alerta y vamos al pediatra, a la pediatra y le decimos, che, esto me parece que acá esto no está bien, puede ser. ¿Cómo es ese camino? ¿Se empieza por ahí? ¿Se empieza yendo a consultar al pediatra, por ejemplo? ¿Qué hace un adulto, una adulta que ve que el niño que tiene bajo su responsabilidad algo tiene que le llama la atención? Primero lo tenés que hablar con el pediatra de cabecera de tu nene. Y si ese pediatra es muy importante que esté actualizado, porque a mí me pasó con mi nene más grande, hoy ya está por cumplir 11 años, pero me pasó en su momento con un buen médico que no estaba actualizado y mi nene tiene un grado de mucha necesidad de apoyo y era muy evidente y me decía, es porque es muy mimoso, así que primero que esté actualizado. Bueno, ahí tenemos otro gran ítem para abrir, ¿no? Profesionales Sí. que no están preparados, no están a la altura de las circunstancias o no están capacitados, ¿no? El sistema de salud en general es un tema de debate y no solo para hablar de tema presupuestos o lo que está, el tema de las leyes. Yo me refiero a los profesionales en general, todos, no solamente los pediatras, los propios psiquiatras, los propios neurólogos también están muy desactualizados, porque acá hay un tema que hay que tener en cuenta. Yo tengo 51 años. Y de casualidad tengo una estimación de haber averiguado que hace 50 años, cuando yo nacía, se estimaba que veo un niño con autismo cada 10.000. No había estadísticas en ese momento, pero se estimaba uno cada 10.000. O sea, un microestadio lleno de chicos, uno de todos esos chicos tiene autismo. Hoy que estamos conversando acá de manera tan interesante, estamos conviviendo un niño cada 31. Uno cada 31. Y eso no o sea, es... uno en cada aula. Claro, Como en cada aula, como mínimo, pero perdón, solo de autismo. Solo de autismo. Si sumamos los otros diagnósticos, que son alrededor de 15 diagnósticos, estamos hablando de un niño cada 8. Obviamente se ampliaron los criterios. Diagnósticos, perdón, decís de otras neurodivergencias. Sí, TDAH y otras mismo cuestiones. también hay discapacidad, hay de todo, así que sí, es muy amplio. Estoy hablando solo de salud mental, entonces estamos hablando de 3 chicos por aula. Obviamente se ampliaron los criterios y se metieron más chicos que antes no hubieran estado. Eso es correcto, pero hay muchos más también. Creció de manera neta y los ves en las escuelas. O sea, acá no hace falta, hacen falta estadísticas en Argentina, sí, obvio. En Estados Unidos nos guiamos, hace 20 años lo miden, un niño cada 31. Cuando empezaron hace 20 años era un niño cada 150. En Brasil ya lo midieron con el censo, el año pasado divulgaron un niño cada 38. En Chile un niño cada 50. Entonces, ¿qué está En pasando? Argentina no hay estadísticas. No hay tenemos, estadísticas. no Entonces es un sabemos. reclamo que estamos haciendo varias ONGs. Muchachos, necesitamos estadísticas. ¿Y que ponerlo en el censo? Por ejemplo, que en el censo el tendría INDEC que Mira, hay haga muchas esa maneras pregunta. de hacerlo, y con esto cierro. No hay una sola manera de medir. Lo que sí necesitamos es una medición oficial y trabajarla entre todos y optimizarla y mejorarla y discutirla, porque obviamente es solamente eso, es un índice. Pero mientras no esté ese índice, podés ir a las escuelas y podés ir a ver lo que está pasando. Los que tienen hijos escolarizados con diagnósticos y diagnósticos lo saben. Está totalmente detonado las escuelas. ¿Por qué? Porque los padres necesitamos los apoyos, pero no son fáciles de conseguir. Y entonces todo se vuelve como un gran problema. Se ve problemas, los otros padres te ven como un problema, la escuela te ve como un problema. Y vemos todos como un problema al niño con el diagnóstico o sin diagnóstico, lo estamos viendo como un problema. Realmente es una catástrofe lo que estamos haciendo. El niño jamás es el problema. El problema en todo caso es el entorno y sobre eso es lo que hay que trabajar. Bueno, vuelvo entonces a este inicio. Consulta con el pediatra. Sí. ¿Cómo sigue? Si ese pediatra no me da bolilla, bueno, busco otra opinión de Puede otro ser un profesional. pediatra del neurodesarrollo. Bien, específicamente. Específicamente, sí. ¿Hay en el sistema público pediatras de neurodesarrollo? Si yo no tengo obra social, ¿puedo ir a atenderme? Sí, obviamente. Hay. Yo recomiendo mucho el equipo del Hospital de Clínicas, por ejemplo, acá en Bien. Cava, que trabajan muy bien y hacen con también pediatra del neurodesarrollo, neurólogo, todo lo necesario, ahí se puede conseguir. ¿Y cómo es el proceso? Ahí hacen evaluación sobre el niño o la niña y entiendo que también sobre sus cuidadores, ¿verdad? Claro, sí.
Y ahí obviamente lo que uno puede pesquisar es si hay indicadores, ¿no? Para que el chiquitín tenga el diagnóstico. Y en base a eso, lo importante es ponerse como a trabajar, ¿no? Poder ofrecerle a ese niño o a esa niña las terapias, los tratamientos para poder acompañar, ¿no? Yo siempre digo, uno verdaderamente puede ver cómo el tratamiento cambia el curso, ¿no? En algún sentido, y la participación de una persona. A veces me ha pasado, ¿no? Tener pacientes que tenían dispositivos de 5 veces por semana, 3 horas en domicilio, decías, tienen 2 años, y se trabajó muy intensivo, ¿no? Como con esto, pero bueno, quizás hoy me encuentro con un chiquitín en una secundaria común, ¿no? De nivel, transitándolo sin apoyo. Entonces digo, la detección temprana puede cambiar un pronóstico, el acompañamiento a esa familia, y entiendo lo que decís en ese punto, porque es verdad que uno a veces habla de ideales, ¿no? El ideal es que tenga toda esa terapia, el ideal es que pueda. Yo creo que hay muchas personas que estamos implicadas en que verdaderamente se puedan ir dando esos cambios. Profesionales interesados en ir a escuelas y capacitar, ¿no? Digo, y verdaderamente para que un chico que tiene un proceso de inclusión pueda tener una buena trayectoria educativa. ¿Qué pasa una vez que existe un diagnóstico? ¿Qué tiene que hacer esa familia? Porque entiendo también que tal vez se encuentran con un papel, con un diagnóstico que no esperaban. Suele ser además un baldazo de agua fría, suele ser una situación difícil de afrontar. ¿Qué hace esa familia a partir de ahí? El tema no es solamente el diagnóstico, sino cómo te lo dan. Sí. O sea, a veces encontrarse en el caso nuestro de Julián, fue un diagnóstico más que evidente, fue muy sencillo hacer el diagnóstico en las escuelas, la salita 2, fue un proceso bastante sencillo. Lo que no fue sencillo, y a día de hoy me acuerdo las palabras que utilizó la neuróloga. ¿Qué edad tiene Julián hoy? Hoy tiene 10. Julián está muy bien, tiene su condición bien marcada, es un chico muy inteligente, está escolarizado, habla, se relaciona. Y fue básicamente, más que un diagnóstico, le dieron una profecía. Como decías, un pronóstico. Y la verdad que salimos muy mal. Yo en particular salí muy mal. Estuve muchos años sin poder entender lo que pasaba. A mí me ayudó mucho la pandemia y la relación que establecí ahí con mi hijo. Yo estaba totalmente desconectado de mi hijo. Y ahí, y con el embarazo de mi esposa, de la hermanita, ahí empezamos a hacer una familia. Empezamos a verlo como un ser humano. Y empezamos a ver que tenía un montón de fortalezas y un montón de cosas. No era solamente un chico con autismo, era Julián. Y ahí, con esa visión más humana, obviamente cambiamos los equipos de trabajo, y ahí empezó a emerger el verdadero Julián, que muchos dicen, che, ¿este realmente tiene autismo? A mí ni me importa si tiene autismo. A mí lo que me importa es que él está evolucionando, con autismo o sin autismo. Igual ahí tocas, das en la tecla, porque me parece que cuando existe este comentario de la fuera de, che, no parece autista, ¿no? Cuando alguien te dice no parece autista es porque atrás evidentemente hay un trabajo enorme de esa familia y de ese equipo de apoyos, ¿verdad? Hay una mirada rara, perdón que esté monopolizando, pero hay que cambiar la mirada. O sea, todo esto se trata de un cambio de mirada. Y si cambiamos toda la mirada de la sociedad, cambia la mirada en que mira, primero el padre, que no entiende nada, que fue mi caso, cómo lo miraba mi hijo, un problema. O sea, todos lo vemos como un problema. Entonces, como lo ves como un problema, es un problema. Cuando vos de repente empezás a cambiar la mirada y te das cuenta que en realidad puedes hacer un montón de cosas, no tan directo con él, sino ir como andamiándolo, como mejorándole el entorno, haciendo el entorno más amable, de repente empiezan a avanzar y es como que te olvidaste que tenía un diagnóstico. Obviamente no son todas las situaciones iguales, pero en cuanto más le trabajás el entorno, mejor van. Y eso nos sirve a todos, Sofía. A vos te sirve. Cualquiera que tenga un entorno mejor y lo mejore, sirve. Por eso el autismo hoy es un gran mejorador de personas, de familias, de escuelas. Es increíble. Con eso que hablas de que esto de no se nota lo autista, muchas veces en la comunidad adulta autista es muy mal recibido, sobre todo en las mujeres, porque eso implica, bueno, cuánto masking y después cuántos problemas a nivel de salud mental tuve y cuántos años de medicación y de terapia y tratamiento para más o menos encajar en lo esperado. Y sin ser autorreferencial también, mi nene más chiquito, que a día de hoy tiene 6 años y está en primer grado en un colegio privado, en las evaluaciones neurológicas y demás que le están haciendo, sale un alto nivel de masking. O sea, él también tiene un autismo de poca necesidad de apoyo. Y ya te das cuenta cómo desde los 6 años
teniendo algo súper leve, ya se da cuenta que él es distinto y tiene que actuar distinto para más o menos encajar. Aprendió O sea, determinadas normas y modos sociales para no desencajar. ¿A vos te dicen no pareces autista? Sí, me lo dicen un montón, pero cuando estoy con algún profesional siempre es como, ay, vení, como que sí me reconoce. Y después con el tiempo, porque al principio todo esto es un movimiento, obviamente empezó mucho antes afuera, ¿no? El tema de la gente que hace contenido siendo adulta con un diagnóstico. Acá todavía estamos como medio en los primeros pasos, por más que ya hay influencers de hace años del tema. Pero después me conocí con varias familias, con varias mamás, con varios papás. Y te identificaste. Sí, y también me dicen, ay, me haces acordar a mi hijo, me haces acordar a mi hija. Y bueno, como que ya se abren, ¿no? Más al tema, está bueno eso también. Ahí dijiste algo interesante, que es el tema de las mujeres y el autismo, ¿no? Hay más masking, que le llaman esto de la sobreadaptación en mujeres que en varones, y por eso hay más diagnósticos en varones que en mujeres, ¿verdad? Sí, y ¿Esto también es porque así? las pesquisas estaban hechas para varones. Y en un principio, como yo siempre le digo, estaba pensado para el niño blanco hegemónico, y ese era el diagnóstico, más o menos un URI, cualquier miraré más grande. Y era eso el autismo. Después se fue ampliando, se fue abriendo, pero bueno, sí, estaba pensado para varones. Wow. ¿Qué pasa con, ustedes mencionaron el tema de la escuela, sobre todo, qué pasa con la escuela? Porque entiendo que es un sistema que está empezando a repensarse, ¿no? Porque claramente si hay mínimamente un niño o una niña autista o neurodivergente por aula, tiene que haber una escuela que tiene que empezar a pensar cómo hacer para ser una escuela para todos por igual, ¿no? ¿En dónde estamos parados en Argentina respecto de esto? ¿Avanzamos, no avanzamos? ¿Todavía falta un montonazo? ¿No falta nada? ¿Cómo estamos? Yo creo que nos falta un montón, Sí. mucho, porque verdaderamente nos encontramos con una situación también de emergencia en discapacidad que Ni hablar. obviamente afecta totalmente lo que tiene que ver con las prestaciones. Entonces quizás en chicos que tienen esta posible inclusión en escuelas de nivel, escuelas comunes, tienen acompañamientos que verdaderamente son muy parciales para lo que ellos necesitan. Entonces eso genera escenarios que son complejos, porque también hay un grupo de pares, un grupo de niños que tienen que estar acompañando algunas situaciones que son difíciles. Entonces creo que en ese punto siempre pienso que hay determinadas barreras que se dan en un proceso de inclusión, pero la barrera más difícil es la actitudinal, ¿no? Del grupo que integra la institución a nivel general, los directivos, los docentes, las familias. ¿Hay más ¿no? inclusión en instituciones públicas que privadas? ¿Hay más apertura en la escuela pública que en la escuela privada? Yo creo Depende, que ¿no? Depende de las personas. Depende. Porque, por ejemplo, yo estoy en un colegio, estamos en un colegio que a nosotros nos está yendo bien, pero conocí casos en ese mismo colegio que le fue muy mal. No, pero digo, por ejemplo, vas con un niño con un diagnóstico En para pedir una vacante. están más obligados en las escuelas públicas, también es eso, es como más por ley, tienen que estar más abiertos, pero nada, yo por Claro, no ejemplo, te pueden decir no hay vacante. yo por ejemplo, este año un caso muy resonado, que es el caso de una niña que sufrió discriminación por su maestra en primer grado, yo terminé haciéndome amiga con la mamá, conocí a la niña y se hizo amiga de mi nene chiquito. Y eso pasó acá en Cava, no pasó en otro lado. Sí, el hijo del arquero de Independiente, ¿no? Sí, nosotros También. estamos trabajando con él. Que tuvieron que presentar un amparo. No, bueno, ahí eso merece un capítulo aparte porque la abogada del También. arquero independiente, Carla Junqueira, que también trabajamos juntos, ahora está sufriendo con su propio hijo que también tiene autismo. Increíble. Una situación incluso más grave que la del arquero independiente con su hijo. Pero, a ver, los tomamos como casos, digamos, resonantes. Y para mí está Claro. bien, ¿eh? Muchos dicen, ¿pero por qué hablan de ellos? Bueno, porque Es al menos ejemplo de lo que pasa es todos una los días. oportunidad y como para decirle a la gente, si le pasa al arquero independiente, si le pasa a la doctora Total. Junqueira, la doctora Junqueira es la abogada de Telma Fardín, o sea, es una persona de altísimos recursos. Imagínate al que no tiene recursos, lo que está pasando. En general, lo que nosotros vemos, esto es muy general, por eso hay casos particulares. En general, hay mucha más inclusión en la escuela pública por una cuestión de cómo está configurada históricamente la escuela pública. Yo soy un formado en la escuela pública, secundaria pública, ahí siempre hubo convivencia. Entonces, eso existe.
Ahora, Perdón. ¿qué es lo que pasa en la escuela pública? Perdón, yo lo veo Faltan recursos. Yo lo veo a mis dos hijitos. Uno va a una escuela pública, otro va a una escuela privada. Cuestiones de la vida, uno termina en una escuela, otro en otra. La escuela, toda la escuela del más chiquito tiene muchísimos más niños y niñas con neurodivergencia o distintas discapacidades que la escuela privada. En la escuela Claro. privada casi no ves a un niño o una niña Porque con la alguna escuela discapacidad. privada, Sofía, fue En la pública sí. configurada como una cuestión más particular. O sea, analicemos un poco la escuela privada. Las escuelas privadas se armaron para algo en particular, por algo, o en algunos casos más elitistas, no están pensadas en su génesis para integrar. Pero no hay nadie que las controle y que diga, che, Sí. vos no podés decirle a una familia que no Sí, tenés pero no vacancia. dejan de ser supervisión instituciones de gestión privadas. privada. Sí, Entonces claro. ahí hay toda Yo una ya batalla. recurrí a eso, ya recurrí ahora este año. Mi nene va uno de los mejores, está premiado de los 36 de Cava pedagógicamente, y él fue ahí todo el jardín, y a día de hoy en primer grado es tremendo. ¿En qué y- sentido? Es tremendo. Y es tremendo la falta de acompañamiento de la parte del gabinete pedagógico y de la dirección. Ni ¿Porque no siquiera saben quieren- cómo o porque no quieren? No saben cómo y no quieren, porque no quieren ni siquiera hablar. No quieren hablar ni de discapacidad, ni de autismo, ni de neurodivergencia. Yo les propuse, yo trabajo siempre activamente con muchas ONGs y también conozco muchos referentes de educación inclusiva de hace más de 20 años, no de ahora. Y me ofrecieron ellos ir a dar charlas y no quieren. No quieren. Incluso gratuitas. Sí, obvio, no quieren. Es fundamentalmente es ignorancia. Fundamentalmente, la mayoría de las veces no es maldad, es ignorancia. Y no hay una ley Pero que a los la obligue ignorancia, tampoco. ¿qué pasa? Insisto, ya no ven un problema, ven muchos problemas, o sea, ven venir a muchos chicos. Entonces son como se abroquelan, o sea, como que es una batalla. Así están viendo esto. En la escuela pública no. Pero ¿cuál es la ventaja de la escuela privada? Que tiene Que más son menos recursos, niños también. que son menos niños, tienen más recursos, las docentes cobran mejor, cobran puntual, o sea, hay un montón. Entonces, No hay paro. habría que encontrar un equilibrio Ujú. que para mí es, bueno, esto es quimérico, pido disculpas, hay que recuperar la escuela pública. O Ni sea, hablar. el problema que hoy tienen las escuelas privadas es que dinamitamos como sociedad, no quiero echar la culpa a nadie, dinamitamos la escuela pública. No Entonces solo le eso, estamos pidiendo a la pero- escuela privada lo que No, siempre pero había hecho lo que la pasa es que pública. si hubiera una ley que obligue a todas las Total. instituciones educativas a capacitar en neurodivergencias, a incluir niños y niñas con neurodiversidad. Las leyes Y están. quiero Es que decir las algo, leyes no se ley están de en Cava, capacitación, el ley de Cava está capacitación desde el año existe. pasado, desde mitad del año pasado hubo todo un cambio también en cuanto a los acompañantes, la capacitación docente obligatoria, pero el tema es que... Porque también me pongo en el lugar de esa maestra que tal vez tiene 2, 3 pibes con autismo en el aula y no sabe qué Por hacer. supuesto Y no que porque no no sabe, quiera. Pero es un porque no trasfondo. sabe. Por O supuesto. sea, para mí es. No, y a veces, muchas veces quiero remarcar lo que muchas veces no son los maestros, sino es la bajada de línea de la Exacto. dirección. Y Eso- yo lo vivo a día de hoy. O sea, Eso me parece fundamental, porque el docente puede poner todo su empeño, ¿no?, en acompañar de la mejor forma. Por eso ese chico pertenece a una escuela y hay un profesor de educación física, hay un profesor de música, de plástica. Es importante que todos tengan la capacitación, ¿no?, de poder acompañar, porque si no es como, cuando yo les decía al principio, nos veo como súper atrasados, iba a la modalidad educativa que obviamente se puede establecer, de la que estábamos hablando, pero también a lo que es modalidad especial, que también la educación especial es una forma para muchos chicos de tener el acceso a poder acceder a la educación. Y también hoy en día nos encontramos con escuelas de educación especial privadas que también se ponen como en esta vereda de no acompaño conducta. Y sabemos que un 80% de chicos con autismo tiene dificultades en la conducta. Entonces, ¿cómo no acompañó conducta? Yo tengo una historia muy linda en cuanto a la referencia de la educación especial. Así fue como la conocí a Magali. A mi nene más grande, Uri, nada, en su momento intenté que fuera a jardín, fue con acompañante, vino la pandemia, nunca pudo empezar primer grado porque pleno 2020 y demás. Él a su vez iba a un CET en Contraturno, que es un centro educativo terapéutico para los que no saben, y como nunca terminó empezando primer grado, finalmente fue jornada completa. Pero empezó a mostrar como mucha resistencia y demás, y dijimos, bueno, vamos a probar una escuela especial. Y varias nos cerraron las puertas, y hasta que llegué donde trabajaba Magali, como psicopedagoga en ese momento, en Comprender, que sigue yendo hasta el día de hoy, le queda un año y ya termina.
Y yo siempre le digo a ella, ay, no quiero llorar. Nada, que ella fue la primer profesional en ver el potencial de Uri, y no solo un nene que no hablaba, un nene que pegaba y se desregulaba, sino es como, este nene con los apoyos adecuados va a aprender. Y yo siempre estoy muy agradecida con Magalí y con Xavi y con todos los profesionales que forman hoy Camino, porque sé que es la historia de muchas familias que no tienen un lugar para sus hijos, solo porque obviamente como falta la comunicación tienen problemas de conducta. Eso. Y es algo que muchas veces no se dice, y nada, y quería compartirlo. Sí, esa Bueno, cuestión gracias. conductual o más, estamos todos llorando, obviamente, esa cuestión más conductual o más disruptiva, ¿no? Que es la punta del iceberg y lo que socialmente tal vez más genera ruido, ¿no? Que más genera rechazo en el entorno. Y eso imagino que como mamá debe ser algo muy, muy, muy duro de poder afrontar. Decir, bueno, no, esperen, mi hijo está queriendo decir algo con esto, ¿no? Sí, hay muchas familias, de hecho, y un poco a raíz de eso, yo creé mi Instagram, hay muchas familias que a raíz de estas conductas no salen, pero justamente también por el miedo a que se puedan desregular, puedan tener una crisis ante todo lo imprevisible, y por eso, bueno, yo ya teniendo como más camino y demás encima en el tema, yo me animo, salgo, vamos a funciones distendidas, vamos al teatro, vamos al cine, vamos a parques, Bueno, nos vamos qué de cambio. vacaciones, y sí, y todo eso es gracias a, obviamente, a seguir formándose, seguir con los tratamientos, pero también a lugares que te abren las puertas y que no vean un problema en un niño, sino un niño que necesita apoyos, y eso. ¿Qué te pasó a vos cuando, bueno, vos tuviste tu diagnóstico, después tuviste tus hijos también el diagnóstico? Imagino ese camino muy difícil, también en espejo, ¿no? En algún punto, viendo lo que le pasaba a tus hijos, que era algo que también atravesaste vos. Hay una diferencia muy grande ahí, y es que vos ahora los estás pudiendo ayudar porque tenés ese diagnóstico, lo que no te pasó a vos cuando eras niña, ¿no? Sí, sobre todo, nada, yo me identifico mucho con mi nene más chiquito, que es el que necesita menos apoyo, pero yo viví lo mismo, la pasaba mal en el jardín, la pasaba mal en la primaria, yo quería estar con mi mamá, me costaba relacionarme con los otros, lloraba mucho, era muy sensible, y me siento muy reflejada, así que entiendo mucho, pero también, nada, creo que yo puedo tomarlo como un poco más natural, toda esta diferencia, un poco, a veces algunos en chiste nos dicen medio los locos Adam, y sí, es lo que es, pero estamos bien nosotros, porque encima mi esposo, él es médico traumatólogo y tiene TDAH, un TDAH con pero sos medicación, un todo. combo Claro, es un espectacular. gremio de neurodivergentes, y nosotros Pero estamos... es como la vida misma. Claro, sí. Es como la vida misma. Sí, A alguien sí. se le ocurrió hacer como una especie de muro de Berlín y separar de un lado uno, pero en realidad es la diversidad en la que convivimos todos. Total. O sea, y el cerebro es muy complejo y a día de hoy no se entiende bien muchas cosas de nuestro razonamiento, y por eso hoy está pasando muchas cosas que pasan. Sofía, hay un tema que vos dijiste que es el tema de las leyes, y sobre eso nosotros en Te Activa tenemos una posición muy firme. Nosotros creemos que obviamente hay que hablar de leyes, pero hoy básicamente está todo lo que necesitamos. Lo que hace falta es aplicarlas. Y sobre todo, estamos viviendo un momento muy discursivo. ¿Viste como el res non verba? Está muy bien hablar de autismo. Por supuesto, la misión de Te Activa es instalar autismo en agenda pública. Yo soy periodista, productor, o sea, es muy importante hablar. Pero creo que llegó el momento del hacer. Y obviamente nosotros como papás, todos hablamos, pero hay otros que tienen que hacer. Y sabemos a lo que me estoy refiriendo. Y no quiero hablar de política, hablo de dirigencia. La dirigencia se acostumbró, todas las dirigencias, nacionales, provinciales, municipales, a decir yo saco la ley. O sea, saco esta resolución, aplican. todo, pero después se arreglan ustedes. Entonces vos vas, y eso se ve mucho en las escuelas y en el sistema de salud. El sistema de salud, o sea, hoy para mí el principal problema está en las escuelas, pero en el sistema de salud es lo que más se ve, porque ahí está el drama directo de la no cobertura. No tenés quien haga cumplir la ley. Tenés que llamar a un abogado y vos, porque tenés recursos para o sea, el Estado te genera la ley y le dice a una parte tenés derecho, pero después a la otra parte no le dice tenés que cumplir esa ley. Entonces, la otra parte, por ahí hasta le dicen, no le des tanta bola, total después arreglamos nosotros. Entonces,
Y acá estamos hablando de coberturas de apoyos, estamos hablando de integración escolar. Entonces, la gente hoy es un sálvese quien pueda, o sea, es una ley de la selva, casi te diría. El que tiene recursos transita otro carril, que igual tampoco es sencillo. Pero el que no tiene recursos es un sálvese quien pueda. Porque la estadística lo está marcando. Los avances que dice el doctor Joffre, yo lo cito mucho, el presidente de APADEA, porque es el precursor de todo esto, tiene más de 30 años trabajando en el autismo. Los avances... ¿Qué es APADEA? APADEA es otra ONG, es la primera que se fundó en Argentina, Bien. hace más de 30 años sobre autismo. Y las cosas que nos cuentan ellos no había ni un camino, o sea, ellos tuvieron que ir a machetazos abriéndose caminos. Hoy al menos hay caminos. ¿Qué pasa? Es que hay tanto diagnóstico y son tantos los desafíos que los avances es como que suben por la escalera, pero la problemática, pues no el problema, la problemática, o sea, todo sube por el ascensor. Entiendo. Está todo detonado. Vos dijiste, bueno, vamos hacia un mundo neurodivergente, claramente. Hay algo ahí que es una gran incógnita todavía, y es qué está pasando con nuestros cerebros, ¿no? Veía antes de venir para acá un video en donde intenta explicar el autismo en niños, ¿no? Y muestra un dibujito de un cerebro con las distintas conexiones. Y cómo las conexiones de un cerebro autista son distintas a las conexiones de un cerebro Neurotípico. Neurotípico, ahí está. Neurotípico. No me salía la palabra neurotípico. ¿Qué está pasando con nuestros cerebros? Porque además entiendo que, mujer autista, niños autistas, padre con TDAH, hay una carga, entiendo, genética, hereditaria, que ahora se está empezando a descubrir. Ni hablar de que ya descartamos totalmente el mito de vacunas y que el autismo tenga que ver con una mamá que no abraza. La mamá heladera, otra vez que le echándole la decían. culpa a la mamá. Sí. Sí. ¿Qué se sabe científicamente hoy sobre esto y hacia dónde vamos? Porque entiendo que cada vez va a haber más cerebros Te autistas. estás metiendo en un terreno pedregoso. Sí. A ver, me gusta. Porque te estás metiendo en el sistema de salud. Y el sistema de salud es, digamos, queriendo ayudar, los profesionales son los que están contribuyendo mucho a todo esto con diagnósticos inespecíficos, con tratamientos fragmentados. ¿Qué es un tratamiento fragmentado? Te dan el diagnóstico, o sea, viene un chico, tiene autismo, 4 horas de terapia ocupacional, 3 horas de... un recetario. Ujú. Y primero, está mal eso, vos no estás mirando a la persona, estás mirando solamente un diagnóstico, primero. Segundo, bueno, ok, ¿qué hago con toda esta receta? Y tenés que ir a buscar el terapia ocupacional, vos tenés que ocuparte. Tenés que, previamente entiendo... Lo primero es tramitar hacer el CUD, algo que sí. no mencionamos en ningún momento. Lo Eso. primero es Que hacer no es el obligatorio, CUD. pero te No es ayuda obligatorio, mucho, ¿no? pero es una herramienta y hay muchas familias que no lo quieren sacar. El CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, ¿verdad? Y es un documento y es un derecho. No es obligatorio, pero es un derecho de esa persona. Que lo que garantiza es la cobertura de los apoyos. Sí, en ¿entiendo? nuestro caso lo tenemos y garantiza. Y la posibilidad te de facilita, tenerlas. digamos, porque Claro, puede porque haber te problema, diga ¿no? que sea, Bueno, claro. Después hablamos del problema. contexto Después, actual. el amparo. De hablar. Después claro. del amparo. Pero a lo que vi al terreno pedregoso es querer entender por qué está pasando esto. Y eso es realmente muy fundamental hablar de eso. Y hay muchos libritos, Sí, hay muchos muchos, libritos, tal cual. muchas visiones. Lo mejor que podemos hacer es tratar de entender al otro, porque probablemente todos tengamos algo de razón y tengamos algo de que no la tenemos. En Teactiva, el trabajo que hicimos a día de hoy, porque que llegamos a esa conclusión del fenómeno social complejo, es porque hay que meter absolutamente todo. O sea, en estos 50 años, 100 años, 200 años, cambió mucho la forma de vivir, pero muchísimo. O sea, desde la revolución industrial, el primer cambio fue hace 10.000 años con el sedentarismo. Pero eso fue cambios muy progresivos que el cuerpo los puede ir adaptando. Pero desde la revolución industrial hasta hoy, fíjate, revolución industrial, después las computadoras, después internet, después los celulares, ahora inteligencia artificial, estamos como en una aceleración impresionante, que no es solamente la tecnología, es cómo comemos, lo que comemos, no es solamente lo que comemos, sino cómo lo comemos. Los ultraprocesados. O sea, no solamente ultraprocesados, sino todo el tema de cómo los nos estamos químicos, alimentando. agroquímicos. Totalmente, pero aparte estamos sentándonos a comer, a digerir bien el alimento, o estamos corriendo. ¿Cuál es nuestra relación con la tecnología? Y el tema del sistema de salud, hacia eso quería ir, el terreno pedregoso, es múltiple la problemática del sistema de salud. Primero por los profesionales que no están actualizados, por llamarlo de una manera. Y segundo, porque no hay que ver el autismo, ya que nos pusimos de acuerdo que no es una enfermedad, no hay que verlo desde un punto de vista de salud.
Hay que verlo de una manera mucho más integral. Sí, pero mucho yo más integral. digo, mi pregunta era que evidentemente hay un cambio de nuestros cerebros, ¿no? Todavía genéticamente no está confirmado al 100%, sí, evidentemente hay como una carga genética, pero sé que están estudiando y ya encontraron como un grupo de por lo menos 200 genes que se repiten. Hay consensos de que Sí, se llama hay. propensión genética. Sí. Hay un consenso que es una propensión genética, pero después se le agrega factores congénitos. Claro, y factores ambientales también. Ambientales Claro, y que epigenéticos. donde hay mayor incidencia es en lo Claro, ambiental, en que lo se está ambiental. empezando como ¿A qué le llamamos ambiental? a donde una persona crece, ¿no? Claro. En ese contexto en el cual se desarrolla, que hay un montón de cuestiones a tener en cuenta, por eso uno habla de como una multicausalidad, hay muchos factores a tener en cuenta. Sí, es verdad que empieza a aparecer y hay cada vez más estudios. A mí me gusta mucho a veces leer como papers, ¿no? Sobre información que realiza Contreras del Hospital Garrahan sobre esto, respectivamente, encontrando incidencia de, bueno, si qué porcentaje hay de que haya un hermano, ¿no? Si es un varón. Y sube. Y es alto, entonces también como para poder trabajarlo con la familia anticipadamente y poder detectar. Igual yo también lo pregunté, yo dije, si tengo otro va a salir neurotípico, y me dicen, puede pasar, pero Claro. es más probable que no, me dicen. Claro, hay una alta incidencia, una alta probabilidad de que hermanos de autistas también sean autistas o tengan alguna neurodivergencia. Tengo que ir cerrando, pero más allá, entiendo que además este programa tenía como objetivo hablar específicamente de autismo. Entiendo que es muy difícil de todas formas aislarnos del contexto, porque el contexto es muy duro para las personas con discapacidad y sus familias, con un gobierno que hace 2 años que está desfinanciando el sistema, que lo está desarmando, que es muy complejo y que hace todavía mucho más cuesta arriba y más difícil y más dura la vida de familias que ya tienen una vida muy dura y muy difícil. Entonces hay un Estado que en lugar de ayudar está tirando hacia atrás, ¿no? Ahora, me interesaba también puntualmente, si se pueden abstraer de esto, qué mensaje ustedes quisieran dar, sobre todo a aquellas familias que no tienen la discapacidad adentro. Porque esto que vos hablabas de qué hay que hacer desde la afuera, cómo se puede ayudar desde la afuera, también nos ve un montón de gente que ni tiene discapacidad, ni tiene familia, ni le toca la problemática de cerca. Una mamá o un papá de un niño neurotípico, ¿qué puede hacer para que ese niño neurodivergente, compañero de su hijo, se sienta mejor? Digo, ¿qué mensaje ustedes quieran dar para terminar, para lograr esto, ¿no? Que seamos una sociedad más inclusiva. Empiezo ahí de izquierda a derecha. Bien, sí, fundamentalmente el poder informarnos nos va a ayudar a poder acompañar a las infancias, ¿no? de mejor manera. Nosotros en Camino Inclusivo, que es el espacio que dirijo, trabajamos promoviendo muchas dinámicas, ¿no? y propuestas sociales para la comunidad del barrio. Estamos en Caballito y hacemos peñas, hacemos festivales, no solo para las personas que participan de Camino, sino para que los vecinos de al lado pasen y vean, y de repente es, bueno, un chico con autismo, vienen emprendedores neurodivergentes, y también es como una posibilidad de abrir, ¿no? Como al barrio, en este caso, el trabajo que estamos haciendo. Y solemos mucho difundir esto de, bueno, en la semana del autismo, en el mes del autismo, bueno, ¿qué acciones uno puede realizar, ¿no? Como, bueno, puedo en un supermercado bajar en algún momento el estímulo auditivo y visual, para que nosotros salimos mucho a hacer compras, y nos conoce todo el barrio, y saben que cuando vamos el día nos da prioridad, baja las luces, y la verdad que nos parece que está súper bien el mensaje que queremos dar nosotros desde nuestro lugar, y sabemos que trabajamos en conjunto con un montón de profesionales que lo van haciendo y replicando, ¿no? Esto en sus lugares, y es como, bueno, cada uno de nuestro lugar con una pequeña acción puede generar un cambio, porque esa mamá, cuando su chiquitín tiene un berrinche en el supermercado, que les pasa un montón, el autismo no se ve, y están tensas y tira todo, que esa mamá uno sea un poco más amable y no vea esto de qué caprichoso, que muchas veces que no la juzgue. Totalmente, no juzgar, acompañar, realmente hace la diferencia, ¿no? Así que me parece que el informarse, el
muchas veces el lugar que uno tiene, difundir información es un montón. Yoru. Bueno, yo por ejemplo les diría a los papás que ese compañerito no lo dejen solo, no lo hagan a un lado, que los papás, si los colegios, como puede pasar, no dan información, ellos les expliquen que todos somos diferentes, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras dificultades, y de eso se trata la vida. Así que un poco fomentar eso. Y también en general, nosotros vamos a seguir hablando de autismo todos los días de nuestra vida porque, bueno, es lo que lo cruza, pero que los argentinos somos conocidos por ser empáticos, pero creo que con el tema de discapacidad en general falta todavía seguir siendo mucho más empático. Y bueno, y que hay muchas leyes y están por salir otras cuantas, pero es hora de empezar a aplicarlas. Y por último, yo tengo básicamente un espectro bastante amplio en mi familia y también tengo como la parte como difícil y no bonita y la que no es linda en redes, pero así todo no cambio mi vida, no cambio mi familia y con los apoyos adecuados se puede. Qué hermoso, gracias. Paula. Como si después de Yoru. Bueno, arranco en ese lugar y después termino profesionalmente. A mí, mi hijo me cambió la vida y me hizo, considero me fue siempre bien, pero con él y con la familia encontré un sentido. Así que siempre voy a estar agradecido y por más que sí, es muy desafiante y todos los días hay un desafío nuevo. Realmente, como el autismo te enseña a valorar las pequeñas cosas y a estar enfocado a largo plazo, solamente los problemas de salud realmente son problemas, todo el resto se arregla. Ahora, lo que decía Magalí me parece muy interesante porque lo que hacen ellos y tantos otros de tratar de trabajar con la comunidad. Está bien hablar de autismo, está bien difundir, pero lo que tenemos que recuperar es la comunidad, porque si hablamos de los entornos, primero hay que recuperar la familia, ¿no? Porque la familia es lo más valioso que tiene una persona, pero la familia no está suelta, la familia está en una comunidad y esa comunidad es la que desapareció. Y por eso hoy las familias están solas porque no tienen dónde apoyarse. Entonces recuperamos eso, yo creo que gran parte del camino estará recorrido porque como nos conocemos, cuando te conocen, y vuelvo a decirte, el problema desaparece. Entonces, ¿qué es lo que necesita el autismo? Bueno, ese cambio de mirada. ¿Y cuál es el cambio de mirada? Hay que dejar de pensar en una gran cosa, porque esa gran cosa no existe. Como no hay un culpable el autismo, que es un fenómeno multicausal y hay infinidad de factores de riesgo, entonces más que una gran cosa es una gran cantidad de pequeñas cosas. Entonces en esas pequeñas cosas estamos todos, son pequeños granitos de arena que cada uno puede aportar y con eso solo ya basta. Y mencionaba la semana, nosotros somos activos de la Semana Azul, nosotros ya nos identificamos con el azul, hay muchos que se identifican de otra manera, así que yo les voy a sacar la tarjeta azul a todos ustedes. Excelente. Esta tarjeta es la primera tarjeta que no expulsa, sino que incluye. Y obviamente la traje como souvenir, vos yo ya creo que la tenés, y se la dejo. Otra. Son símbolos que no resuelven nada de nuestros problemas, pero forman parte de una escalera de concientización. Gracias a los tres. Gracias a vos. A las dos y a Paula, gracias. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Hasta aquí un nuevo episodio de Arma Cabeza. Somos un montón de gente trabajando para vos. En la producción ejecutiva comanda nuestro barco celeste del Bianco, en el diseño Magalita Avares, operación técnica Nicolás Bassani, en redes Clementina Flores, Lautaro Flores y Valentín Cajauskas. Sofi Caram es mi nombre. Nos reencontramos en el próximo episodio de Arma Cabezas. Acordate. Gracias. En José Cepaz, la obra pública no se detiene. Seguimos construyendo la futura Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Social de José Cepaz, con fondos y mano de obra municipal. José Cepaz crece. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 30 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 10 de junio. Segundo vencimiento 24 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad